Antes de terminar la semana, vamos a tener esta sesión, esta segunda parte del módulo 3 con un tópico muy importante y algo complejo que hace referencia al Big Data. Ese término que seguramente ya habían escuchado previamente y quizá lo indagaron, quizá no, pero en el caso de que no, pues hoy vamos a tener un primer acercamiento a esto del Big Data, ¿no? Ya me conocen, mi nombre es Martín Alarcón, nos conocimos la clase pasada. Em, Como notas importantes, hay que recapitular la etiqueta rápidamente. Les pido por favor que se identifiquen en su cámara, perdón, en su avatar y mantengan su micrófono muteado cuando no estén hablando. Cuando quieran hacer una aportación, les pido que levanten la mano. En algunos momentos les pediré directamente que aporten, pero si tienen alguna congoja sobre el tópico, les pido que levanten la mano. Nada más les pido por favor que sea al final de la diapositiva para que la presentación sea un poco más fluida. Y en la medida de lo posible, que tengan sus cámaras encendidas para platicar face to face, ¿no? El código de conducta lo voy a volver a repetir, igual que la vez pasada. Hay que ser muy respetuosos. No hay malas ideas, no hay malas preguntas. Cada quien tiene su perspectiva y la tenemos que respetar, ¿no? Entonces, muy respetuosos con eso. Vamos a ser muy pacientes y también vamos a cuidar nuestro vocabulario porque, pues, esta sesión está grabada y vaya, ya somos adultos, ¿no? Vale. Entonces empezamos. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Para esta sesión, nuestro principal objetivo es entender los fundamentos del Big Data, ¿ok? Con algunos ejemplos que nos permitan también comprender cuál es su lugar dentro de MLOps, porque al final de cuentas, este bootcamp es sobre MLOps. Sin embargo, hay que recordar algo muy importante, que MLOps no es es más bien un área multidisciplinaria. Entonces, tenemos que tener mucho conocimiento de muchas cosas. Por tanto, quizá en algún momento podrían sentir, bueno, esto se siente mucho como de data engineering. Y es que sí lo es. Sin embargo, es muy importante para tener el panorama completo de MLOps. Y por último, vamos a tener un hands-on donde vamos a analizar unas arquitecturas. Bueno, ustedes van a analizar unas arquitecturas. Ok, vamos a empezar con la introducción. Y antes de esto, a mí me gustaría preguntar, ¿alguien tiene algún concepto o entiende algo por Big Data? ¿Nunca lo habían escuchado antes? Sería como la reunión de grandes cantidades de datos. Ok, tenemos una definición. Grandes cantidades de datos. ¿Algo más? Mm, Yo he escuchado el término y me imagino cuando hablan de Big Data, de esos tipos de tablas que guardan logs de algo, que siempre están acumulando datos a montón, Ok, un chat o algo así. ok, muy bien. Una última definición que alguien tenga. Que no se No, puede no googleada. visualizar, Ujú. que no se puede visualizar. O sea, cuando salta el umbral de lo que puedes visualizar. O sea, quiero decir, es tanta información que no lo puedes visualizar. Ok, esa definición está interesante. Y sí hay un poco de eso también. Ok, bueno, como mencionaron, cuando hablamos de Big Data, como que lo primero que nos salta a la mente es volumen de información, ¿no? Mucha información. Sin embargo, el Big Data, su definición no está tan, digamos que desarrollada, porque tiene muy poco que apareció el Big Data. Pero el acuerdo general es que no únicamente data del volumen, sino también de otras características. En este caso, hablamos de las 6 Bs de Big Data, ¿ok? También podemos encontrar esto como las 3 Bs, pero vamos a ver aquí las 6, la totalidad. Las más importantes dependen de la variedad, ¿ok? Ahorita alguien comentó algo sobre unos logs. Efectivamente, los logs son un tipo de información, pero nosotros ya sabemos que puede haber información estructurada, no estructurada, semiestructurada,
Un log, por ejemplo, es un tipo de información semiestructurada, pero nosotros también podemos tener información estructurada como tablas, como archivos CSV que podemos leer en un Excel, como bases de datos relacionales que son bases estructuradas. Podemos también tener texto, podemos también tener audio. Por ejemplo, el texto será un archivo estructurado, no estructurado o semiestructurado, el texto plano. Puede ser semiestructurado, porque estamos hablando de un archivo, ¿no? En su Ujú. interior puede estar desacomodado, puede haber un título o no puede haberlo, no sé. Sí, el texto, el audio y el video se considera principalmente como no estructurado. El texto tiene una cualidad diferente porque podemos hacer un mapping, podemos hacer tensores, podemos hacer muchas cosas, pero eso es prácticamente algo muy nuevo que salió con los Large Language Model, pero en sí es no estructurado. Ok, entonces hablamos de la variedad. El Big Data tiene una gran variedad de datos. El volumen, que es algo que como les mencioné es lo primero que nos llega a la mente, la cantidad de información. Para darnos una idea, en 2020 se estimó que se había generado un total de 59 zettabytes de información. Un zettabyte, Z es 1 por 10 a la 21. Es una cantidad gigantesca de información, pero tiene mucho sentido porque la información cada vez se genera a mayor ratio. Incluso ahorita que estamos platicando, seguramente Zoom está generando alguna información sobre esta reunión. Nuestros teléfonos definitivamente están generando información. Nuestras interacciones con redes sociales. Nuestra huella digital es cada vez más grande. Cada vez es más difícil de procesar. Cada vez tenemos más información. Y eso nos lleva, eso aparte del procesamiento, a la velocidad. La velocidad con la cual se genera la información y puede ser consultada. Por lo general, tenemos dos acercamientos. Una generación en tiempo real, es decir, en cuanto se genera la información, ya está disponible para ser consultada. Eso lo platicamos un poquito la sesión pasada, que eso le llamamos como real-time events o streaming processing. Y también tenemos la generación por lotes o batch transfer o batch processing. ¿Qué les suena eso de batch? ¿Lo recordarán? Lotes. Lotes, así es, ¿no? Pues no se genera, o sea, no está lista al instante, sino que se genera un lote y ese lote se envía para ser consultado. También tenemos la parte de la veracidad. Bueno, vamos a empezar por la variabilidad mejor, porque el uso de la información es muy vasta. Nosotros podemos utilizarla para ingestar aplicaciones, podemos utilizarla para correr modelos de ciencia de datos, podemos utilizarla para crear dashboard, para data analytics. Las posibilidades, pues prácticamente son infinitas. La información ya está ahí. Y eso permite obtener valor. Al final de cuentas, lo que nosotros queremos es generar un valor. El valor puede ser conocimiento, como por ejemplo, conocimiento acerca de los patrones de conducta de nuestros clientes, o puede ser conocimiento acerca de nuestras finanzas, las finanzas de la compañía. Todo eso es lo que se conoce como valor. Y al final, eso es, digamos que en toda la arquitectura, al punto final está esa parte del valor. Y también tenemos la veracidad, porque no toda la información es consultable, no toda la información es 100% verídica, en el sentido de que probablemente el log se corrompió, por ejemplo, o bien la información que nosotros estamos recibiendo viene de un bug y no tiene realmente valor porque no refleja la realidad de algún suceso. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Vale. Entonces, vamos a hablar primero de los fundamentos del Big Data. Como les mencioné, este es un área bastante nueva, entonces no hay como tal una definición y no hay como tal una serie de pautas para nosotros decir, ok, esto ya es Big Data. Lo que hacemos es que nos basamos en las 6B. Y como al final de cuentas estamos trabajando con información y esa información tiene que almacenarse, pues el Big Data también
está sujeto a los fundamentos de la ingeniería de datos. Recordarán en la clase pasada que hablamos del ciclo de vida de la ingeniería de datos, donde había una generación de la información, luego había una extracción de la misma, que la extraíamos en crudo, que estaba en bronce, luego la transformábamos para obtener esta información a un nivel más elevado, silver o gold, y luego la volvíamos a cargar para ya poderla utilizar, ¿ok? Este mismo patrón está presente en el Big Data, ¿ok? La misma parte de Storage, Resource Manager, el ETL o ELT, Discovery, Monitoring, todo está presente aquí en el Big Data. Sin embargo, la principal diferencia está en la arquitectura y en las herramientas que nosotros empleamos para procesar esta información. Y por tanto, vale la pena hacer una vista a la historia sobre cómo ha evolucionado los frameworks y la ideología del Big Data. Yo creo que podemos partir desde 2002, desde el concepto de MapReduce. MapReduce no es un lenguaje de programación, no es un framework, es un paradigma, es una metodología para realizar operaciones. MapReduce fue inventado en Google por dos de sus científicos, unos genios, que determinaron una forma de facilitar operaciones en muchos nodos. Porque vamos a hacer un paréntesis. Como en la mayoría de los casos en el Big Data estamos procesando mucha información, no podemos hacerla en un solo nodo, en una sola máquina. Necesitamos la ayuda de un clúster, es decir, de muchas máquinas trabajando juntas. Y esa idea no era nueva. NVIDIA tiene haciéndolo con sus CUDAs muchos años. Sin embargo, descomponer una tarea, más bien descomponer cualquier tarea en tareas pequeñas, era un reto que no se había logrado. Era un reto principalmente matemático. En Google propusieron cómo hacer esto, que fue con esa ideología o con ese paradigma de MapReduce. Y con ello crearon el primer framework libre y masivo para procesamiento en clústeres, que fue Hadoop. ¿Han escuchado de Hadoop? Ok. Hadoop adopta esa metodología de MapReduce y introduce un elemento fundamental que sigue activo hasta el momento, que es el Hadoop File System. Platicamos de él un poquito la clase pasada, que es una forma en la cual nosotros podemos almacenar mucha información en muchos nodos y es resiliente, es decir, si se llega a perder, podemos recuperarla porque tenemos múltiples copias. Ok, después de eso se creó casi todos estos son de hecho de Apache, de la Fundación Apache. Se creó Cassandra y Hive, que Cassandra es una base de datos no relacional que puede correrse en clusters, y Hive es un framework para montar data warehousing. ¿Recuerdan qué es un data warehouse? Sí. ¿Qué es un data warehouse? ¿Para qué lo usamos? Bueno, normalmente bueno, me quedé con el concepto de las OLAP, pero es donde vacías como toda la información necesaria que vas a estar consultando para hacer analíticas y bueno, quizá lo estoy confundiendo un poco. No, estás en todo lo correcto, ¿no? La mayoría de las ocasiones, el Data Warehouse es un sistema OLAP porque su funcionamiento debe ser para analítica y tener divisiones por columna, no solamente por fila. De hecho, no las tiene por fila. Entonces, Hive fue el primer framework que fue diseñado especialmente para eso. Todavía muchos Data Warehouse están basados en Hive. Un año después aparece el proyecto Spark, que yo creo que sí lo han escuchado acerca de Apache Spark, que Apache Spark es una evolución de Hadoop. Tiene la misma ideología, pero trabaja diferente. Aquí se fundó el proyecto con la idea de hacer un framework más rápido, que no consumiera tanta memoria física, que fuera resiliente, que tuviera una optimización mayor, etcétera, etcétera. Luego aparece Hortonworks,
Works, que fue una empresa que ya no existe, que hizo muchas contribuciones a estos 4 previos. Luego Spark introduce el concepto de RDD, que eso es algo que vamos a ver a continuación, que es el Resilient, se me fue. Es el Resilient Data Frame, Distributed Data Frame. Sí, sorry. Resilient Distributed Data Frame. Ok, que es una forma en la cual ellos pueden almacenar información nuevamente de forma distribuida, parecido a Hadoop File System, pero tiene unas características más poderosas que vamos a ver en una diapositiva más adelante. Ok, en 2013 se aparece Databricks, que es una de las plataformas más importantes de procesamiento, que fueron los mismos que fundaron Spark. Y en 2014 aparece la primera versión de Spark con su Spark SQL, que Spark SQL es una forma sencilla o más bien parecido a SQL para operar grandes cantidades de datos, porque la idea principal de Spark era hacerlo sencillo y hacerlo robusto. Y a partir de ese momento, pues aparecen ya otros términos como Data Lake, aparece Apache Beam, nuevas versiones de Spark y recientemente AMR, que es un servicio serverless, que lo podemos ver, por ejemplo, en AWS, que nos permite montar clústeres on demand. Porque si se han dado cuenta, he mencionado mucho la palabra clúster, porque reitero, como estamos trabajando con mucha información, necesitamos muchos nodos, necesitamos muchas máquinas y eso es costoso porque nosotros tenemos que rentar el tiempo de muchas máquinas 24/7, aun cuando no las estemos utilizando. Pero a partir de 2021, la metodología o la ideología cambió y ahora esos clústeres se pueden crear on demand, es decir, nada más cuando nosotros necesitemos procesar información. ¿Alguna duda por aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los tipos de archivos o tipos de formato más utilizados en el Big Data y en general en prácticamente cualquier aplicación? Pues probablemente el más utilizado es el JSON, ¿no? Que el JSON lo podemos ver en logs o lo podemos ver en salidas de aplicaciones o incluso en comunicaciones con APIs, ¿no? El log o el JSON es fácil de leer. Nosotros lo podemos leer, lo podemos desempaquetar y vamos a ver una estructura que podemos entender como humanos. El CSV. ¿Qué es el CSV? ¿Alguien sabe lo que es el CSV? Un Valores archivo separados por coma. separados por algún carácter. Ajá, exactamente, por cualquier carácter, ya sea una coma, como lo dice su nombre, o bien cualquier otro carácter, ¿no? Que también lo podemos leer nosotros directamente si lo desempaquetamos. Es muy parecido o digamos que es el motor de ciertos programas de análisis básicos como Excel o como las spreadsheets. Es el archivo fundamental. Sin embargo, estos dos no son suficientes para procesar Big Data porque no se pueden distribuir. Y nosotros lo que queremos es tener archivos que puedan ser distribuidos. Ahí es donde aparece el formato Parquet. Formato Parquet es binario, no lo podemos leer. De hecho, ni Windows ni macOS tienen algún framework que pueda leerlo de forma nativa. Nosotros tenemos que instalar algo porque no es accesible al humano o al usuario. Y esto permite distribuir archivos en múltiples nodos porque el Parquet se puede fraccionar. Y curiosamente el Parquet es un archivo que está basado en columnas. Entonces ya nos imaginaremos, si está basado en columnas, pues está pensado para OLAP, para realizar operaciones a nivel columna, ¿no? Ok. Hay otro tipo también de archivos como Abro, que es una serialización de los streamings. Esto se utiliza mucho en las arquitecturas en streaming. Y por ejemplo, Pickle, que Pickle es un archivo binario que nos permite exportar cualquier artefacto de Python. Y cuando digo cualquier, es realmente cualquier cosa. Puede ser una lista, puede ser una función, puede ser un modelo de Machine Learning. Entonces, muy probablemente ustedes utilicen Pickle para exportar sus modelos de Machine Learning. Ok.
¿Y cómo se mira la arquitectura del Big Data? Recordemos que mencionamos que la arquitectura es prácticamente lo mismo que ya vimos de la ingeniería de datos, pero con ese componente de procesamiento a gran escala. ¿Ok? Entonces, esta es una arquitectura sencilla donde tenemos una fuente de datos de Big Data que puede ser un Data Lake, que puede ser un Data Warehouse, y nosotros almacenamos esa información acá arriba, la guardamos y la podemos procesar de dos formas. Una forma es el procesamiento por lotes. Es decir, cada determinado tiempo, nosotros vamos a donde está nuestra información almacenada, tomamos un lote, tomamos una cantidad, un puño de información y la procesamos. Después de eso, pues ya la servimos, que cuando digo servimos, es que la mandamos a una aplicación que puede ser de analítica, puede ser de machine learning o puede ser otro storage para ya guardar esa información pues limpia. La otra metodología es el procesamiento en tiempo real, es decir, en cuanto se genera la información, nosotros la procesamos porque es time sensitive, porque la necesitamos en el momento. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de aplicaciones creen ustedes que sean time sensitive? Que necesitamos la información en el momento. Pues muchas de redes sociales, ¿no? Por ejemplo. Sistemas de recomendación. Sistemas de recomendación es una. Redes sociales también puede ser otra. Streaming de IoT video. de las cosas, ¿no? IoT definitivamente es otra. Saúl, Detección de ¿tenías un fraudes. comentario? Sí, streaming de música o de video. Quiero decir, las películas de Amazon Prime o pues, Spotify. Ajá, exactamente. Y de hecho ahí es un streaming en dos direcciones. El contenido viene hacia nosotros, nosotros interactuamos con el contenido y esa interacción se la regresamos al servidor y el servidor hace algo con eso. Como por ejemplo recomendarnos otra canción o recomendarnos otra película. Es un streaming en ambas direcciones. IoT efectivamente es uno de las aplicaciones más comunes porque en IoT la información que genera el sensor se tiene que consultar rápidamente. Lo que nosotros le decimos a Alexa, por ejemplo, tiene que ir rápidamente a una base de datos y tiene que procesarse y generarnos una respuesta, ¿no? Ese es un ejemplo claro de procesamiento en tiempo real. Ok, entonces vamos a empezar a platicar ahora sí de los frameworks. Vamos a empezar a platicar del framework que considero yo es el que tiene mayor cuota de mercado actualmente. Y si nos dedicamos a la ingeniería de datos, es un must be, que en este caso es Apache Spark. Recordarán que les comenté que Apache Spark se creó con la misma ideología de Hadoop, pero con el propósito de hacerlo mejor. Y sí lo hace mejor en algunas cosas, no en todas. Entonces vale la pena revisitar un poquito previo a Apache Spark cómo funciona Hadoop. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de Hadoop, que dijimos que Hadoop está basado en la ideología o en el paradigma, metodología de programación MapReduce. ¿Ok? Que MapReduce es análogo a un divide y vencerás. Tareas complejas las dividimos en pequeñas tareas pequeñas. ¿Ok? Perdón por la redundancia. Por ejemplo, vamos a analizar el problema del conteo de palabras. Esta es una abstracción muy simple, pero creo que permite entender a grandes rasgos cómo funciona Hadoop. ¿Ok? El problema es simplemente contar cuántas palabras hay en nuestro nodo de entrada, que es nuestro nodo de lectura, ¿no? Estas son las palabras, son pocas. Para una aplicación para esta aplicación no necesitaríamos usar Hadoop, pero es solamente un ejemplo, ¿no? Entonces, el primer paso es dividir los datos en fragmentos más pequeños, que es la parte del split, ¿ok? Dividimos en fragmentos más pequeños y los repartimos por nuestros nodos. Cada fragmento está en un nodo. Podemos también tener múltiples fragmentos en el mismo nodo. Hay un framework tras bambalinas que se encarga de gestionar esto, que se le conoce como Yarn,
Y con ese nosotros podemos dividir en fragmentos y mandarlo a múltiples nodos. Después de eso se realiza el mapping, que es el map que aparece aquí de MapReduce. El mapping es una relación entre la, entre la información que tenemos y el resultado que nosotros estamos buscando. Si nos damos cuenta, aquí hay un conteo directo, ¿no? Pero eso es una función fundamental. Esa es una descomposición fundamental de un conteo muy simple, ¿ok? Después de ese mapeo, se realiza un shuffle. Es decir, se acomoda la información para evitar redundancia. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos la palabra big en el primer bloque y big en el segundo bloque. No tiene sentido procesar dos veces la misma información, sería redundante, ¿no? Entonces, siendo ese el caso, lo que hace MapReduce o Hadoop en este caso, es que los acomoda de tal forma de que solamente tenga que procesar uno solo y ese resultado aplica también para el segundo. Es ingenioso y hasta cierto sentido dices, pues tiene lógica, ¿no? Es obvio. Entonces, después de ese mapeo, de ese shuffle, se aplica el reduce, que el reduce es realmente un paradigma de programación de realizar operaciones complejas en base a operaciones pequeñas. Y después de eso, pues ya tenemos un resultado final acá. Cosas que vale la pena destacar aquí. El Hadoop se basa en la memoria física. Los split se hacen en memoria física. No guarda memoria en RAM únicamente para realizar las operaciones, pero los pasos intermedios se hacen con memoria física, es decir, se guarda el archivo dentro del dispositivo y eso tiene una desventaja, que nosotros sabemos que la memoria física es más lenta que una memoria, por ejemplo, RAM, pero también tiene una ventaja, que por lo cual Apache Hadoop sigue vigente, que es fácil de escalar porque nosotros no tenemos que introducir más memoria RAM, tenemos que introducir más memoria física y nodos. Y como la memoria física es mucho más barata que la memoria RAM, pues también Hadoop es mucho más barato que otras alternativas basadas en memoria RAM. Ahorita alguien levantó la mano, no sé si tenga algún comentario. Sí, yo, pero más bien es duda de en Split, ¿cómo mencionaste que se llamaba el framework que entra ahí? Yarn. Yet Ya. Another Resource Negotiator se llama. Es, Ah, es, un, perfecto. es el framework que se encarga de decidir cuánto recurso del clúster le va a dar a cada tarea, dependiendo del volumen de la tarea. Ok, gracias. Sale, vale. Ok, entonces, comprendiendo cómo funciona Hadoop, podemos ya adentrarnos a Apache Spark, porque Apache Spark tiene la misma ideología, tiene más o menos el mismo funcionamiento, pero introduce un nuevo elemento y más operaciones más complejas. El primer elemento que introduce es que es mucho más versátil en cuanto a la salida, a la entrada, perdón. Puede leer archivos de muchos tipos. En el caso de Hadoop, únicamente funciona con Hadoop File System. Apache Spark no, Apache Spark puede utilizar Hadoop File System, puede utilizar almacenamiento local, puede utilizar archivos Parquet, puede comunicarse con S3. Antes, AWS S3 tenía un endpoint exclusivo para Spark, ya no lo tiene porque mejoraron el original. Y en base a eso, ellos generan un RDD, ¿ok? El RDD tiene características muy interesantes, ¿no? Este RDD, su primera característica es que es inmutable. ¿Alguien sabe lo que es que sea inmutable? ¿Algo que sea inmutable? Que no puede tener cambios. Que no puede tener cambios, exactamente. ¿Ok? No puede tener cambios. Nosotros no podemos modificarlo directamente. Cada operación con estos data frames distribuidos genera otro data frame distribuido porque no podemos cambiarlo. ¿Qué ventajas creen que tenga eso? Por garantizar consistencia, pudiera ser. Consistencia es uno, efectivamente. Es más robusto. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Tolerante a fallos?
Tolerante a fallos, exactamente. Y de hecho, esa es la característica más interesante de RDD. De hecho, la R es por resilient. Que el que sea resiliente significa también que si algo le suceda, si algo le sucede, si el data frame se pierde porque el clúster se cayó, lo podemos recuperar. Pero aquí lo recuperamos de una forma muy interesante porque, por ejemplo, en Hadoop, lo que hace Hadoop es que las copias de los archivos las distribuye en muchos nodos, pero también genera redundancia. Es decir, nada más necesito una copia, pero voy a mandar estas dos copias idénticas también a estos dos nodos. Por si algo falla, yo puedo consultar esa copia. Pero Apache Spark no. Apache Spark, como todas sus operaciones son inmutables, tiene un traceback de todo lo que se realizó. Tiene un mapeo de todas las operaciones que se realizaron a lo largo del tiempo. Entonces, si el clúster se cae, Spark tiene la capacidad de reconstruir esas mismas operaciones y volver a generar el mismo archivo y mandarlo a otros clústeres que estén disponibles. Esa es la principal característica. Y con ello, Apache Spark introduce algo que se conoce como Lazy Evaluation, que es una metodología de optimización. Las operaciones no se van a realizar sino hasta el final. Las vamos a ir declarando y las vamos a ir poniendo en cola y hasta que el dato se necesite o se tenga que consultar, se van a realizar las operaciones. Por tanto, al final de todo el procedimiento, tenemos el cúmulo de operaciones y hay un algoritmo que se encarga de determinar qué operaciones son redundantes o qué operaciones pueden realizarse en una sola operación. Si, por ejemplo, realizamos 10 multiplicaciones para un mismo valor, para una misma columna, pues nosotros sabemos que por matemática la multiplicación, el orden de la multiplicación no altera el producto. Entonces podemos compactar esa multiplicación en una sola. Esa es otra de las características importantes de Apache Spark, la ejecución perezosa, así se le conoce, lazy evaluation. Y la salida del mismo, pues, depende de lo que nosotros queramos, ¿no? Puede ser un Parquet, puede ser una tabla, puede ser un data frame, puede subirse directamente a la nube. Es realmente muy versátil. Ahora, la desventaja de Apache Spark es que sus operaciones se realizan en memoria RAM. Entonces es más costoso de escalar y es más costoso también pues de mantener. Por lo tanto, siempre se busca como un modelo híbrido entre Spark y Hadoop. Por lo menos que Spark procese archivos que están en el formato original de Hadoop. ¿Alguna duda aquí? Todo bien. Ok. Estos son unos tipos de las operaciones que hace Apache Spark que dependen de lo que se necesite. Aquí, por ejemplo, este recuadro superior es un clúster y el recuadro inferior son particiones, son partes. Una transformación narrow es una que no necesita consultar a ningún otro clúster y que tampoco necesita consultar una partición. Es decir, se puede procesar únicamente la partición para obtener el resultado final. Esta, digamos que es la operación más eficiente, que no necesitamos hacer ningún tipo de join y que podemos realizar la operación directamente en el clúster, directamente en la partición. También existe la posibilidad de que las partes estén en diferentes clústeres, pero el resultado final dependa de esas partes, ¿no? Como por ejemplo una unión. Si queremos hacer una unión, pues tenemos que comparar contra todo el data frame. Y para eso, pues, es posible utilizar a Spark para que una las partes de los clústeres. También puede darse el caso de que no sea necesario consultar a otro clúster, pero la operación necesite unir las partes. También con Spark es posible. Podemos unir las partes, como por ejemplo aquí, si nosotros queremos hacer una agrupación, necesitamos todas las partes del clúster, pero no necesariamente las partes de otro clúster, ¿ok? Y esta es la operación más compleja donde necesitamos todas las partes de todos los clústeres, que esto es lo que se ejecuta por lo general al final, ¿ok? ¿Alguna duda? Todo claro. Muy bien. ¿Y cómo funciona Spark? Spark
prácticamente tiene un solo punto de entrada para el usuario, que se le conoce como driver. Hay un nodo maestro. Ese nodo maestro se encarga de recibir las instrucciones que tienen que ejecutarse y esas instrucciones se mandan a los ejecutores, que los ejecutores son los nodos de nuestro sistema distribuido. Nosotros no necesitamos tener interacción directa con el ejecutor. El ejecutor es una máquina aparte, ¿no? El ejecutor es una instancia, es una computadora que está aislada, es una computadora diferente, ¿no? Y podría darse el caso que necesitásemos que el ejecutor tuviese ciertas librerías. No es necesario con Spark. Mediante los Spark Submit y los Spark Jobs, el driver se encarga de gestionar las librerías de cada uno de los clústeres, lo cual es muy útil, porque nada más tenemos que mantener las librerías en una sola computadora. Entonces nosotros le mandamos la instrucción al driver y el driver manda, se comunica con el cluster manager, que el cluster manager es el que divide las operaciones a los otros ejecutores. Los ejecutores reciben la información. Si es necesario ejecutarla, la ejecutan, porque hay que recordar que todo se ejecuta hasta que se necesita ejecutar. Si no, se van generando una pen de operaciones para luego optimizarse. Y ya que se ejecuta, pues ya regresa el resultado, ¿no? Es muy poco común que nosotros queramos que el resultado regrese a una computadora. Es muy poco común que nosotros queramos hacer analítica directamente con Spark. No tiene sentido porque si queremos que los resultados regresen a la computadora, estamos saturando de memoria la computadora principal. Por lo tanto, lo más común, la práctica más común es que Spark realice las operaciones y no las regrese al nodo principal, sino que las almacene en otro lugar, que las almacene ya sea en nuestro Data Lake o directamente las ingeste a nuestro Data Warehouse. ¿Alguna duda? Una duda, Martín, solamente para no perderme y atar un poquito cabos. ¿Esto de Spark tiene que ver con lo de MapReduce o esto no tiene nada que ver? Es que estoy Es, pensando en el algoritmo y en esto a la vez. sí, está basado. Y de hecho, una de las operaciones porque Apache Hadoop, su forma de operar está únicamente basada en MapReduce. Esto es un algoritmo, es una operación fundamental. Y Apache Spark tiene esa operación fundamental también, pero introduce otras operaciones, que es el group by y el join. Ok, ok. Parecen muy sencillas, ¿ok? Y realmente son muy sencillas. Dices, bueno, ¿qué tiene de especial un group by? ¿Qué tiene de especial un join? Son operaciones muy, muy simples. Y es que ahí está la magia. La magia de Hadoop y de Spark es que a alguien se le ocurrió cómo hacer que problemas muy complejos como ecuaciones o transformaciones, multiplicaciones, qué sé yo, dividirlas en operaciones muy sencillas, en operaciones fundamentales. Y Spark tiene mayor capacidad para realizar estas operaciones fundamentales. Muy bien, muchas gracias. Sale, vale. Ok. Ahora, Spark trabaja con tres tipos de archivos intermedios, tres formatos diferentes. El RDD, que es, ya platicamos de él, que es el Resilient Distributed Dataset, que fue el primero que apareció con Spark y tiene la gran ventaja de que puede trabajar tanto con datos estructurados como no estructurados. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo nosotros quisiésemos procesar los logs de una aplicación, los logs dijimos que son semiestructurados. Es muy probable que nuestra selección sea un RDD directamente, ¿ok? Porque tiene esa gran ventaja de que puede trabajar con archivos no estructurados o semiestructurados. Ahora, la otra opción que tenemos nosotros son los data frame, porque luego aparecieron los data frame. Los data frame trabajan únicamente con datos estructurados. Si nosotros quisiésemos procesar muchos archivos CSV, utilizaríamos un data frame. Su principal ventaja, porque podríamos decir, bueno, y
Su desventaja claramente se vea que no puede trabajar con datos no estructurados como el RDD, que puede trabajar con todos. Pero su ventaja es que como nosotros tenemos un dato estructurado, que es un dato que tiene ya ciertos constraints, ya tiene ciertas restricciones, es más fácil para el framework que se encarga de hacer la optimización, encontrar una optimización más rápido y más eficiente, que ese framework se le conoce como Spark Catalyst. El Spark Catalyst se encarga de determinar, ok, ¿qué operaciones vamos a realizar primero? ¿Qué operaciones son redundantes? ¿Qué operaciones no tenemos que realizarlas porque llevan al mismo resultado? Con los data frames nosotros podemos hacer eso, con los RDD no, ¿ok? Otra diferencia, bueno, antes de otra diferencia, vamos a hablar de los datasets. Los datasets es, digamos que el nuevo conjunto de datos base de Spark que toma lo mejor de los dos mundos. El dataset tiene la capacidad de tomar ventaja del optimizador de Spark, que es el Catalyst. Tiene la ventaja de que puede utilizar datos estructurados y no estructurados. Entonces es una especie de híbrido entre los data frame y los RDD. No siempre lo podemos utilizar porque depende mucho del lenguaje de programación o de la API que estamos utilizando para programar en Spark. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es el typeo. ¿Ok? Esta es una diferencia importante. El typeo quiere decir que, por ejemplo, el RDD, que tiene un typeo fuerte, para el RDD es posible determinar los errores antes de que se ejecute el programa. Es decir, durante la compilación del programa. El dataset también tiene la capacidad de detectar errores durante la compilación. El data frame no. El data frame no puede detectar los errores o no de forma correcta durante la compilación. ¿Y qué es esto? Bueno, existen lenguajes de programación que tienen esa ventaja, que son capaces de detectar si el programa va a fallar o no cuando se está compilando. El ejemplo más claro de eso es Java. C# también puede hacer eso y Scala, que de hecho Scala es la base de Spark. En cambio, por ejemplo, Python no tiene esa capacidad. Si nosotros escribimos un script en Python y en el script cometimos un typo o hicimos algo de forma incorrecta, nosotros no lo vamos a saber hasta que el programa se esté ejecutando. Se va a ejecutar, va a llegar a esa línea de código, no va a saber qué hacer y va a mandarnos un exception, ¿no? Una excepción, un error. No fue posible detectar ese error durante la compilación. Y eso tiene ciertas desventajas. La más importante es el costo, que no podemos saber del error hasta que ejecutemos el programa y para haberlo ejecutado, pues seguramente ya tuvimos que haber levantado una instancia, levantado un clúster de Kubernetes, levantado un clúster de Hadoop, etcétera, etcétera. Entonces, como la ideología de Spark es ser más robusto que Hadoop, tiene esa ventaja de que nosotros podemos anticiparnos a los fallos, pero nada más con el RDD y con el dataset. Si nosotros utilizamos la API de Python para programar en Spark, que se llama PySpark, lamentablemente no tenemos acceso al typeo. No podemos hacer esa validación previa, únicamente si utilizamos Scala. ¿Ok? ¿Alguna duda aquí? Sí, yo tengo una duda. Sí. No sé quién habló. Adelante. Gracias. Mi duda es, en diferencia de estos tres datasets, ¿tiene algo que ver la fuente de donde provienen? Es decir, hablando de un archivo de trabajo versus una base de datos. Y recuerdo que también por ahí nos comentabas ayer de las diferentes etapas que hay en un data lake, ¿no? Bronce, oro, plata. Aquí en estos RDD o dataset podemos hablar que justamente entra dentro de un bronce y puede transformarse a un dataset pasando a una siguiente madurez del dato, o lo estoy comprendiendo completamente mal. No, no, justamente, tienes toda la razón. Si, por ejemplo, nosotros recibimos en nuestro Data Lake un archivo que es bronce, pero es un archivo estructurado, es decir, es, por ejemplo, vamos a suponer que la copia de una base de datos,
que estamos extrayendo una base de datos de producción, la estamos copiando y la estamos ingestando en nuestro Data Lake. Ok, nosotros ahí ya tenemos un archivo estructurado. ¿Cómo lo queremos exportar? Lo queremos exportar como CSV, lo queremos exportar como Parquet, como sea, pero nosotros ya tenemos un archivo estructurado. Entonces, podemos tomar ventaja de los data frames. Utilizamos los data frames o los datasets dependiendo de la API con la que nos estemos comunicando. En cambio, si por ejemplo lo que estamos recibiendo es un conglomerado de todos los logs de la aplicación, todos los logs del día, por ejemplo, recordarán, ayer hablamos de una arquitectura que tomaba datos de un sensor, de unas baterías, y tomaba datos cada 5 minutos y al final mandaba todo ese archivo grandote a nuestro Data Lake. Si ese es el caso, llega como bronce y nosotros lo queremos procesar para meterlo en un modelo de Machine Learning, lo convertimos en un RDD, porque el RDD tiene la capacidad de trabajar con datos no estructurados. Entonces, una vez que ya lo convertimos a un RDD, siendo esos logs, o la base de datos, siendo los data frames, ya podemos hacer esas transformaciones que nos van a llevar de bronce a silver o a oro. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, 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 gracias. Sale, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Martín, gracias. A mí, bueno, no entiendo muy bien cómo el RDD, al no tener, hacer, no estructurado, no tener un esquema, cómo puede ser fuertemente tipeado. Ok, esa es una excelentísima pregunta. ¿Cómo puede ser fuertemente tipeado? Y la respuesta está en la base que utiliza el RDD, porque el RDD está escrito es única y exclusivamente en Scala y no hay forma de que con otro lenguaje de programación que no sea compatible con el tipeado puedas acceder al RDD. Si tú trabajas con Python y vas a hacer operaciones en Spark y quieres comunicarte con los clústeres de Spark utilizando Python, no puedes acceder al RDD porque ya estás mezclando dos lenguajes que no funcionan igual. Entonces, como el RDD, su programación está basada en Scala y Scala ya tiene esa funcionalidad, la hereda directamente de Scala. El cómo funciona el typeo, esa sí te la debo porque definitivamente debe ser un tópico bastante complejo. Ah, ok, gracias. Y la otra parte que también no me quedó muy clara es la de la inmutabilidad de los RDDs. O sea, esto sería como más o menos como una blockchain de que se va construyendo bloques de secuencia de operaciones. No estoy muy familiarizado con la parte del blockchain, pero cuando hablamos de que algo es inmutable, nos referimos a que algo no lo podemos modificar, que se creó el archivo, se creó el artefacto, el binario, ya no hay forma en que nosotros podamos cambiar un solo bit de ese artefacto. La única forma en la que nosotros podemos transformarlo es crear uno nuevo. Cuando eso es lo que nos referimos con que es inmutable. No podemos modificarlo, solamente podemos crear uno nuevo. Ah, más bien, lo que no entiendo de esa parte es qué ventajas nos da o por qué funciona de esa manera. Ok, la principal razón de por qué funciona de esa manera es la resiliencia, de que nosotros guardamos un tracing de todas las operaciones que se están realizando y si el clúster se cae, como tenemos ese tracing porque no hemos modificado los data frames, nosotros podemos retomar esos data frames intermedios y volver a obtener el data frame final sin necesidad de hacer copias redundantes del data frame final. Esa es una. Y la segunda es que es más robusto. Si nosotros realizamos una operación que rompe el pipeline o que rompe el puntero a nivel máquina, pues el puntero siempre puede regresar al archivo original. Ya me quedó claro. Muchas gracias. Muy bien. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las arquitecturas del Big Data, que hablamos de que existen dos tipos fundamentales, que es el procesamiento por lotes y el procesamiento a base de streaming. Ok. Vamos a tomarnos unos
7, 8 minutitos para hacernos un cafecito y tomar agua. ¿Y les parece si al cabo de ese tiempo regresamos? Muy bien, Martín, de acuerdo. Sale, vale.
Vamos a esperar un minutito más, a lo mucho, y reanudamos. Va, yo creo que ya podemos reanudar la sesión. Muy bien, entonces nos quedamos en que vamos a platicar un poquito sobre las arquitecturas de procesamiento por lotes y procesamiento en tiempo real. ¿Ok? Entonces vamos a analizar las dos. Un momento. Ok. Vamos a empezar por la fundamental, que es el procesamiento por lotes. ¿Ok? Su nombre, pues básicamente nos dice a qué se refiere. Es esa arquitectura o esa aplicación de datos que procesa información cada determinado tiempo, que tiene un itinerario en el cual cada hora, cada día, cada semana, cada mes, realiza una extracción de la información, una transformación y la ingesta, pues en la capa de ingesta, que es donde nosotros ya podemos consultar esa información. ¿Ok? Tiene una ventaja muy relevante, el batch processing, que tiene que ver con el costo. Como nosotros estamos operando la información cada determinado tiempo, al contrario de cuando es por streaming, su costo es inferior. Además, hay aplicaciones que no requieren que tengamos la información lista al instante, que no son time sensitive. ¿A alguien se le ocurre una aplicación de datos o alguna aplicación de machine learning que no requiera que la información se genere al instante o se procese al instante? Por ejemplo, un e-commerce que manda la información cada cierta hora porque no se revisa en tiempo real, sino cada cierto tiempo. En el caso del e-commerce, se podría decir que son las dos cosas, ¿no? Porque si el e-commerce, que por su nombre, pues seguramente hace ventas en la página web, pues esa operación se tiene que procesar lo más rápido posible. En cambio, si por ejemplo el e-commerce también guarda, digamos que un inventario dentro de la plataforma y ese inventario se tiene que comunicar con otro sistema para resurtir, pues el resurtido no se hace cada minuto, no se hace cada hora, se hace cada día o cada 2 días. Entonces ese tipo de ejemplo también podría servir porque hay aplicaciones que no necesitan la extracción al instante, ¿no? Y principalmente eso es con las aplicaciones de negocios. Si nosotros, por ejemplo, estamos diseñando un sistema de machine learning para predecir la venta de ciertos productos o para predecir el crecimiento financiero de, digamos, un índice de Wall Street, bueno, el índice no, el crecimiento financiero de una empresa, pues la verdad es que no necesitamos esa información tan rápido. Podemos hacer un barrido de la información al final del día para recaudarla e ingestarla en nuestro modelo de machine learning.
Ahorita dije Wall Street por error, porque en ese caso, pues sí, ¿no? Las divisas no cambian por día, las divisas cambian por minuto. Entonces, ese es un ejemplo en donde sí necesitamos la información muy rápido. Una de las objetivos del procesamiento por lotes, o uno de los más comunes, es la analítica. Es que la gente de Analytics pueda saber cómo se comportó, ya sea el negocio o alguna aplicación o algún fenómeno que no sea time sensitive. ¿Ok? En Machine Learning también es muy común, por ejemplo, el algoritmo que hablamos nosotros la clase pasada que detectaba el fallo de la batería, no es un algoritmo time sensitive, porque si nosotros detectamos que la batería va a fallar, pues la empresa no puede ir corriendo a cambiarla, tiene que levantar una orden y luego tiene que buscar un técnico, hacer un pedido y hacer el cambio. Entonces, por eso ese es un ejemplo de batch processing, una aplicación de machine learning que no es time sensitive, que cada día nosotros recibimos la información, determinamos si va a fallar y ya al día siguiente se puede tomar la decisión. ¿Alguna duda aquí? Bueno, continuamos. Ok. En cambio, también existe el procesamiento en tiempo real, que es el procesamiento por streaming, en el cual, ya lo hemos mencionado muchas veces, la información tiene que ser consultada o tiene que servir un propósito lo más pronto posible, si es posible en el momento en el que se genera. Uno de los frameworks más importantes para eso, más típicos de una aplicación por streaming, es Apache Kafka, que es un framework encargado de gestionar el envío de mensajes, el envío de paquetes en tiempo real. Es el que se encarga de enviar los mensajes que luego van a ser procesados en tiempo real. Muchas aplicaciones muy famosas lo utilizan, ¿no? Uber definitivamente es una aplicación time sensitive porque nosotros si pedimos un Uber, pues el algoritmo tiene que determinar a qué conductores va a mandarle la petición, ¿no? Entonces ese dato tiene que rápidamente llegar a los servidores de Uber para que hagan una operación y entregarnos algo de regreso. Shopify, que es el ejemplo del e-commerce, Spotify. ¿Ahorita alguien levantó la mano? Saúl, creo que levantaste la mano. Sí, sí, sí. Un comentario súper breve. Ahorita que hablaron de Uber, hay un lenguaje, un paquete de Python que se llama Pyro, que usa programación probabilística para mandar a los choferes como patrullar de una forma predictiva. Quiero decir, independientemente a la ingeniería de datos pues, que no conozco, hay un modelo predictivo en donde mandan a los choferes. O sea, bueno, un comentario lateral, ¿no? O sea, existe este paquete llamado Pyro PPL que sirve para predecir. Usa estadística bayesiana. Ok, muy bien. Muy buen comentario. Y el que utilice estadística bayesiana es muy interesante porque lo vamos a ver en una sesión más adelante, pero a veces en ciertas ocasiones, sobre todo cuando estamos aprendiendo Machine Learning, queremos utilizar los algoritmos más modernos o más capaces, pero pues la base de todo siempre ha sido y seguramente siempre será la estadística, ¿no? Y mencionas esa aplicación que es tan poderosa y está basada en estadística bayesiana, es algo que vale la pena pues tenerlo en mente, ¿no? Que de hecho lo vamos a platicar ya en unas sesiones futuras. Gracias por el comentario. Ok, bueno, continuamos. Ahora, a grandes rasgos, el procesamiento de información de Big Data se puede dividir en dos arquitecturas diferentes. La arquitectura Lambda, que es la más común hasta el momento, y la arquitectura Kappa. ¿Ok? En la arquitectura Lambda, aquí nosotros tenemos dos diferentes capas diferentes. Tenemos una capa rápida, una capa speed y una capa lenta, o es una capa por lotes. Es decir, combinamos las dos tecnologías de procesamiento. Tenemos una capa que procesa la información
por lotes, que esto podría ser, en el ejemplo del e-commerce, las ventas totales del día para luego meterlo a un algoritmo de predicción y que determine qué artículos tenemos que resurtir ya para no quedarnos sin stock. Y la capa que procesa en tiempo real, que en el ejemplo del e-commerce podría ser la orden del pedido en sí, ¿no? Tenemos las dos capas diferentes. Si se dan cuenta, aquí vemos que en esta arquitectura en particular, Spark está presente en las dos, porque Apache Spark tiene la capacidad de procesar información tanto por lotes como por streaming. El streaming es más un pseudo streaming. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Por otro lado, tenemos otra arquitectura que se basa exclusivamente en el streaming. Es decir, toda la información se considera como si fuesen archivos archivos de registro o eventos. No tenemos una capa de procesamiento por lotes. ¿Ok? Tiene ciertas ventajas porque para empezar solamente tenemos que mantener un solo sistema. En el caso de la arquitectura Lambda tenemos que mantener dos sistemas. Entonces aquí solamente tenemos que mantener un solo sistema. Sin embargo, bueno, otra ventaja sería que es muy probable que en estos dos nodos o en estas dos capas tengamos código repetido, porque es muy probable que los paquetes se parezcan mucho, solamente estamos procesándolo a diferente ratio. Entonces tenemos código repetido y eso hace que sea todavía más difícil de mantener. Cambios aquí se tienen que ver reflejados también en la otra capa. En la arquitectura de capa, la idea es eliminar eso, eliminar la duplicidad y el hecho de tener que mantener dos arquitecturas. Sin embargo, implementarla es bastante complejo porque tenemos que convertir todos los registros que por lo general se procesan por lotes a eventos. Y para hacer eso tenemos que idear un sistema de almacenamiento interno que almacene ciertos registros y esté comparando con otro sistema aparte los registros que ya se procesaron y los que no. Para los que no se han procesado, en cuanto el clúster esté libre, mandarle esa información. La idea de capa es tener el clúster trabajando al 100% 24/7, porque al final de cuentas nosotros pagamos por procesamiento. Entonces, si vamos a pagar un clúster 24/7, mejor es tenerlo utilizando cada segundo del día. La gran desventaja es que tenemos que implementar esta capa y pues realmente es bastante complejo. Yo hasta el momento nunca me ha tocado ningún proyecto que trabaje exclusivamente con una arquitectura capa. Por lo general, se utiliza una arquitectura Lambda y las aplicaciones time sensitive se mandan a streaming y las aplicaciones de analytics se mandan por batch. ¿Alguna duda? Vale. Ok. ¿Y qué es eso del streaming? El streaming, nosotros lo conocemos. No sé si José levantaste la mano o es una señal de aprobación. Para lo de las dudas. Max se quedó más rato del pulgar de lo esperado. Ah, Hay va. duda durante. Vale. Entonces, el streaming nosotros lo ubicamos generalmente por los servicios de consumo, ¿no? Los servicios como Netflix, los servicios como Spotify, etcétera, etcétera. Y realmente en eso se basa. La idea del streaming es que los archivos no tienen por qué estar completos para ya poderse distribuir o poderse procesar. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, una película, nos están mandando o en el buffer nosotros tenemos lo que sigue de la película. No estamos descargando la película completa. Nos la están mandando conforme nosotros estemos pidiendo ese archivo, ¿no? Y ese es el cliente que determina el minuto en el cual va la película y se comunica con el servidor que suministra la película y nos va mandando fragmentos. En el streaming es exactamente lo mismo. El procesamiento por streaming es exactamente igual. Nosotros no necesitamos
tener el archivo completo, podemos ir mandando partes. Y uno de los frameworks más utilizados, probablemente el más utilizado para gestionar este envío de partes y de paquetes, es Apache Kafka. ¿Ok? En este diagrama podemos ver rápidamente cómo funciona, que los paquetes se van enviando por partes. Las primeras partes son el comienzo del paquete y conforme se va generando la información, vamos enviando nuevos paquetes. El punto aquí importante es que nosotros, por ejemplo, para cuando estamos enviando el paquete 13, todos estos paquetes ya están disponibles, entonces ya pueden ser procesados, ya pueden ser transformados mediante nuestro sistema de ETL para llevarlos a Oro y gestarlos en una aplicación o bien en analítica en tiempo real. Un ejemplo de analítica en tiempo real es lo que mencionamos de los índices financieros, ¿no? Esa información que se genera en tiempo real y la podemos consultar con gráficos. Ese es un ejemplo de analítica. Ok. Otro framework que es muy utilizado en el streaming, pero este no es únicamente para gestionar los paquetes, sino para procesarlos, es Apache SAMSA. Apache SAMSA tiene las mismas cualidades de procesamiento multinodo o en clústeres que tiene Hadoop y que tiene Spark, porque al final de cuentas aquí hay un gran volumen de información, pero su arquitectura permite procesar los batches a como van llegando, aunque no contemos con todas las particiones. Si, por ejemplo, hay uniones de información con particiones que no han llegado, Kafka genera buffers en los, SAMSA genera buffers en los nodos, se comunica con Kafka para hacer esas uniones y luego procede a realizar las operaciones. Es un framework bastante complejo interno, pero su uso no difiere mucho de, por ejemplo, lo que nosotros hacemos en Spark. Por dentro es muy diferente, pero la interfaz externa, la interfaz final al usuario de programación, no lo es tanto. Otro framework utilizado para el procesamiento por streaming es Apache Flink. Yo personalmente nunca he utilizado Apache Flink, lo he visto en algunas arquitecturas. Tiene ciertas ventajas con respecto a, por ejemplo, SAMSA y están principalmente orientadas a la versatilidad. Apache Flink es más fácil llevártelo a cualquier tipo de clúster y es más fácil que se pueda comunicar con diferentes tipos de almacenamiento. Incluso Apache Flink también puede trabajar con operaciones por lotes, aunque comúnmente no. Comúnmente se utiliza principalmente para streaming. Y otro de los frameworks que en lo personal a mí es el que más me gusta, es el que más he utilizado para streaming, es de hecho Spark. Spark, si bien principalmente se utiliza para procesamiento por lotes, tiene un módulo que nos permite procesar la información en streaming. Y es un módulo muy interesante porque permite, más bien simula que está trabajando en streaming, porque la arquitectura de Spark no está diseñada de principio para trabajar en streaming. Y cuando digo simula, me refiero a que genera microlotes. Es decir, lotes que están divididos con muy poquito tiempo, hablando de los segundos. Genera un lote de cierto volumen cada 5 segundos o cada 10 segundos y lo manda al clúster para procesarlo. Entonces, en sí es como si tuviésemos un procesamiento por lotes, pero los lotes se reciben tan rápido que estamos teniendo algo así como un pseudo streaming. Y tiene una virtud muy interesante que es capaz de realizar operaciones de ventana en tiempo real. En el caso de SAMSA, ese tipo de operaciones son más complejas porque tiene que almacenar todo el buffer, pero Spark no. Cuando digo operaciones de ventana, son operaciones que dependen de un registro pasado o un registro previo, ¿no? Por ejemplo,
cuando cuando estamos calculando la media móvil, si queremos ver la tendencia de una gráfica, o para encontrar los componentes para predecir una serie de tiempo, si queremos hacer la media móvil, pues depende de los valores previos. Y Spark tiene una funcionalidad que es capaz de almacenar esos valores previos para realizar las operaciones de ventana sin necesidad de tener el paquete completo. ¿Alguna duda aquí? Vale. Bueno, entonces ya casi vamos a terminar esta sesión. Esta sesión fue extremadamente teórica porque, pues desgraciadamente, así es como funciona el Big Data. Necesitamos esta primer acercamiento para comprender los tópicos, para comprender lo más fundamental que nos va a servir a nosotros para empezar el viaje si queremos aprender ya, por ejemplo, un framework en específico, ¿no? Como lo puede ser Apache Spark o como Hadoop. Pero para no dejar pasarla únicamente como algo teórico, vamos a hacer este pequeñito hands-on. Lo que vamos a hacer, o más bien lo que van a hacer ustedes, es que vamos a analizar esta arquitectura y vamos a determinar más o menos por qué fue que lo hicieron y qué tipo de arquitectura es. ¿Ok? Son 3 arquitecturas. Esta primera, si nos damos cuenta, empieza con un social media, aquí, que es nuestra fuente, y termina con 2 aplicaciones. Entonces nosotros vamos a tratar de determinar por qué se hizo y cómo se hizo. La primera pregunta es, ¿qué tipo de arquitectura es esta? ¿Una lambda o una capa o otra cosa? Lambda. ¿Quién más está de acuerdo que es lambda? Sí, suena. Bueno, pues ya está. Y particularmente, ¿por qué sería una arquitectura lambda? Porque tiene ambas partes, ¿no? En streaming y en batch. Ok, en streaming y en batch. ¿Y alguien más que pueda responder por qué aquí necesitaríamos las 2 cosas? ¿Para qué necesitaríamos el streaming y para qué necesitaríamos el batching? El streaming podría ser para ir mostrando los feeds autogenerados de cada red social, los que te van mostrando según tus gustos. Entonces necesita ir devolviendo en tiempo real qué te va a recomendar o qué vas a ver. Y el batch sería como para procesar a qué le diste like o con qué interactuaste al final. Y en base a eso, pues darte recomendaciones futuras de productos o de cosas así. Como que la parte del batch no me quedó muy clara. ¿Podría repetirlo? Sí, por ejemplo, digo, me imagino, no sé si lo hagan así, pero por ejemplo, que tomen como los datos al final del día de con qué interactué durante todo el día y, no sé, ofrecerme productos con los anunciantes con los que van teniendo acuerdos. Ajá, sí, me parece que esa es una razón por la cual se podría utilizar batch processing. ¿Alguien tiene otra idea? Para análisis, considero que con todas las interacciones que tuviste, al final del día, empresas se pueden tomar en cuenta el análisis que tienes, cuántas interacciones tuviste, con quién interactuaste, y con eso se toman decisiones. Ajá, exactamente. Esa también es una muy buena respuesta porque al final de cuenta, al final del día, estas aplicaciones, pues su principal entrada de dinero es el advertising, ¿no? Entonces el equipo de Analytics podría requerir analizar el engagement que tienen los usuarios con la aplicación. Es decir, cuánto tiempo duran en la aplicación, si cuando ven un anuncio rápidamente lo pasan, o si bloquean el anuncio o le dan clic. Ese tipo de eventos son útiles para el equipo de Analytics, ¿no? Pero no necesitan saberlo al instante. Pueden esperar un día, una semana, un mes
para correr ese procesamiento por lotes y luego poderlo analizar acá con herramientas de visualización. Ok. Aquí vemos, por ejemplo, en la capa de Data Storage, vemos dos palabritas, HDFS y Data Lake. ¿Recuerdan qué son cada uno? HDFS es de Hadoop, por los data files. Ajá, de Hadoop. ¿Y el Data Lake? ¿Recuerdan qué era un Data Lake? Puede ayudarnos a almacenar diferentes tipos de objetos, ¿no? Sí, de diferente tipo. Ajá. Recuerdo bien. Sí, nuestro Data Lake es nuestro repositorio central donde está toda la información de cualquier tipo. ¿Y por qué nuestro Data Lake utilizaría HDFS? ¿Cuál es la ventaja de HDFS? Que puede ser distribuido. Que puede ser distribuido, así es. ¿Y por qué lo utilizaría? Es porque tenemos mucha información. Que a lo Ajá. mejor en un solo nodo no va a ser suficiente. Ojo, aquí estamos en la capa de almacenamiento. Aquí todavía no hay nodos. Aquí lo estamos almacenando únicamente. Todavía no lo estamos procesando. Pero, perdone, el almacenamiento también es distribuido, ¿no? Al estar almacenando en Hadoop Distributed File System, cada que llega un archivo en HDFS, este a su vez es replicado en los nodos, ¿no? Independientemente de que explícitamente no se tenga nodos. Y ya el lake Ajá. nos va a servir para ver si procesamos la información tal cual llega así cruda o bronce, o se tiene que hacer algo con esa información para prepararla para que Spark la pueda procesar. Ok. Buena respuesta. Saúl, ¿quieres agregar algo? Sí, la tolerancia a fallos, ¿no? Habías dicho que la redundancia permitía, o sea, que cuando distribuías de forma redundante la información, podías recuperarla después y eso te da como tolerancia a fallos. Ajá. Esas son todas las ventajas que tiene el utilizar HDFS en clusters. Pero fíjense, aquí estamos exclusivamente en el storage. No hemos pasado al cluster, pero ya lo almacenamos como HDFS. ¿Por qué se hizo esto? Esto se hizo por lo siguiente, porque como sabemos que esta información es cruda, la tenemos que procesar sí o sí. Y como vamos a seleccionar, en este caso vamos a seleccionar Spark para hacer ese procesamiento, Spark trabaja de forma columnar y utiliza de cerca el sistema HDFS. Si nosotros queremos procesar aquí en Spark y nos mandan, por ejemplo, aquí un CSV, antes de nosotros empezar ese procesamiento, es conveniente convertirlo. Es conveniente convertirlo a un Parquet o a un HDFS que ya tiene esas ventajas del clúster. En este caso, llega ya como un HDFS porque de alguna forma la API de ingesta hace esta transformación y le quita el trabajo a este clúster de realizar la transformación. Es como prevenir o eliminar este paso en el clúster de procesamiento. Ya lo están mandando así. Esto es muy común. Si es posible enviar la información ya para que pueda ser consultada por el clúster, la envías así. Si no, la tomas a como te llega, que es un CSV o un log o un tar file, y luego la conviertes, ya tienes un HDFS y ya empiezas a hacer ese tipo de operaciones. Ok, ahora acá tenemos en la capa de procesamiento que estamos utilizando Spark SQL. No sé si, creo que no lo comentamos. Spark SQL digamos que el módulo más famoso de Spark porque nos permite realizar transformaciones como si se tratara del lenguaje de SQL, ¿no? Y eso es muy útil porque, como le mencionamos, la clase pasada de SQL tiene 40 años con nosotros, tiene muchos usuarios. Y vaya, es más fácil aprender o es más fácil la curva de aprendizaje hacia Spark si utilizamos únicamente SQL. Y esta librería de aquí abajo, mlib, no sé si la han escuchado antes,
es de Machine Learning, porque Spark también tiene una API exclusiva para Machine Learning que nos permite entrenar modelos con cómputo distribuido cuando estamos trabajando con mucha cantidad de datos. Ok. ¿Algo que quiera agregar alguien aquí? Vale, entonces vamos a pasar a la siguiente arquitectura. Esta es una arquitectura un poquito más simple, pero más orientada a AWS. ¿Ok? Vamos a ver los componentes. Primero tenemos aquí nuestros datos y estos datos se envían a este bloque. ¿Qué es este bloque? ¿Alguien sabe qué es esto? Pudieras, Buckets de S3. Un bucket de S3. ¿Y qué tipo de almacenamiento es ese bucket de S3? un data lake. Podemos armar un data lake sobre el bucket de S3, así es. O es almacenamiento no estructurado. No sé si es el tipo de respuesta que esperas. Puede ser lo que sea, ¿no? Puede ser estructurado de una base de datos o podría ser un log. O sea, Porque aquí tenemos un servicio externo, ¿no? Podría enviarnos aquí un log. Entonces podría ser cualquier cosa. Pero como este almacenamiento, recuerden, es basado en objetos, podemos almacenar lo que queramos, ya sea estructurados, no estructurados, semiestructurados, etc. Y como acaban de mencionar, podríamos armar aquí un data lake. Ok, llega aquí la información y ¿qué es lo que sucede después? Luego tenemos este 3 y este 4, que yo creo que aquí los números no tienen tanta coherencia. Vamos a considerar este como el 3. Tenemos esta capa que toma la información cruda y ¿qué hace? puede estarla transformando. Efectivamente, lo que está haciendo es que la está transformando. Glue es un servicio serverless de AWS que permite realizar operaciones con datos. Lo que está detrás de Glue, de hecho, es Apache Spark. Tiene muchas ventajas porque podemos hacer las transformaciones sin código o podemos hacer las transformaciones directamente con código. Y como muchas veces las transformaciones son cambiar nombres o simplemente imputar datos, pues podemos hacerlo directamente desde una interfaz gráfica sin código. Entonces aquí la estamos transformando. Y una vez que la transformamos, ¿qué hacemos con ella? Se carga a un Redshift o a un Dynamo para que sea tableros o algo así. Sí, pero antes de cargarla, ya la transformamos, ya es oro. ¿Qué hacemos ahora? Se escribe en data procesada, está ahí como la flecha en bidireccional. Exacto, ¿no? Llegó nuestra data cruda, la almacenamos, no la vamos a borrar, la procesamos para convertirla en oro o silver y la guardamos. Porque una vez que tenemos esta información aquí, ya es muy valiosa, no queremos perderla. La podemos necesitar para algún modelo Machine Learning o la podemos necesitar para Analytics. En este caso, la utilizan para las dos cosas. En este punto de aquí están utilizando SageMaker, que SageMaker es un servicio de AWS principalmente para Machine Learning. También tiene la funcionalidad de servir modelos y la funcionalidad de conectarse con sistemas ETL, pero principalmente es para Machine Learning. Ok, entonces aquí estamos viendo que la data llega, recapitulamos, llega cruda, luego la procesamos, la guardamos, lo que nos da la idea de que esto es una especie de data lake y ya podemos hacer uso de la información como modelos de Machine Learning o bien la podemos mandar para acá a bases de datos relacionales. ¿Ok? Bases de datos relacionales para tener insights de lo que está pasando. Ahora, aquí yo les pregunto algo. Si, por ejemplo, llega aquí un log semiestructurado, ¿lo podremos meter acá a una base de datos estructurada? Bueno, RDS. Se pudiera meter. Es decir, creo que se pudiera meter en una columna, pero no se pudiera analizar, creo. Si lo estructuras después de que llega, tal vez se pueda analizar. Ajá.
Mauricio, tenías una muy buena idea, pero como que se cortó. Digo que si después de que se ingesta en bronce lo procesas y le das sentido a los logs para poderlo cargar, sí se puede llegar a analizar, no sé, errores o errores comunes, cosas de ese estilo. Sí, efectivamente, ¿no? En la transformación nosotros tenemos carta abierta de hacer lo que sea necesario. Es muy común que llegue un log que sea no estructurado, pero no por eso no lo podemos ingestar a un RDS. Sí podemos hacerlo, pero requiere trabajo, requiere que lo preprocesemos, le demos estructura, le demos coherencia para que todas las filas, más bien todas las columnas sean uniformes, etcétera, etcétera, y después de eso lo podemos ingestar. O bien lo podemos ingestar directamente a una base de datos que no requiera, que no sea rígida en cuanto a la estructura, como DynamoDB. Aquí podemos ingestar, es una base de datos no relacional, no SQL, es una base de datos muy flexible con la cual podemos ingestar todo tipo de información. Y con estas dos, pues ya podemos consultarlo. ¿Alguna duda con esta arquitectura? No, todo claro. Sale, vale. Ok. Y ahora tenemos esta última arquitectura. Quiero que se tomen el tiempo de verla y me digan si es una capa o una lambda. Capa. ¿Por qué es capa? Nada más está la capa de streaming y la de servicio. Literal, tal cual se consume la información, se envía para ser pues, visualizada o analizada en tiempo real. O Ajá, analytics en tiempo real. ajá, efectivamente. Es una arquitectura capa. Y por ejemplo, aquí en el Data Ingestion, nosotros sabemos que necesitamos un framework para gestionar los mensajes que se están generando e ingestarlos en la capa de streaming. ¿Qué framework vimos que podía hacer esto? Kafka. Kafka. Sí, ese es de los más utilizados, Apache Kafka. Y luego, ya que lo ingesta, ¿ya lo podemos utilizar? No, porque ahí todavía dice que, o sea, una vez que está ingestado puede venir en forma raw o sin formato. Ujú. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, en este caso, procesarla o curarla es lo que se le debería de hacer, ¿no? Ujú. ¿Y alguien más que recuerde algunos frameworks con los que podamos hacer eso? Flink, Spark, Streamlit. Samsa. Samsa es uno. Flink es otro. Spark, ¿puede Spark hacer eso? Sí. Ah, perfecto. ¿Y alguien recuerda cuál es esa característica de Spark o por qué decimos que Spark trabaja por pseudolotes? Que no es Spark Streaming pseudo se streaming, llama. perdón. Sí, se llama Spark Streaming y es lo que hace hacer las ventanas chiquititas, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente, Spark está principalmente orientado para lotes, pero tiene esa funcionalidad de que los lotes pueden ser muy pequeños y pueden dividirse en pequeñas ventanas en el buffer, lo cual simula un streaming de datos, ¿no? Es quasi streaming. Y eso tiene muchas ventajas porque si ya estamos utilizando Spark para el procesamiento por lotes, si ya tenemos nuestro equipo de DataOps que levanta los clústeres de Spark, pues ya no es tanto el trabajo que hay que tenemos que poner nosotros para implementar ahora clusters para procesamiento en streaming. Esa es una gran ventaja en el sentido de que es muy versátil. Ok. Y en la capa de servicio vemos que tenemos diferentes aplicaciones basadas en datos, ¿no? ¿Hay alguna de ahí que les llame la atención o que digan, ¿qué será eso? Que lo quieran discutir.
El Snowflake, que es el que no. Efectivamente, yo siempre escucho hablar de Snowflake, pero nunca he tenido una breve introducción a eso. Ah, súper. Snowflake es un sistema de data warehousing. Hace años era probablemente el más importante de data warehousing. Es un sistema muy, muy, muy rápido, muy versátil y muy simple. Es muy versátil porque directamente de Snowflake podemos extraer la información de, por ejemplo, un bucket S3 y cargarla al data warehouse de Snowflake. Snowflake también tiene una característica muy importante que es un sistema ELT, ¿ok? Es un sistema que tú, antes de cargar la información, la almacenas. La almacenas cruda en Snowflake, en una capa de staging, porque Snowflake tiene capacidades de cómputo muy, muy elevadas. Entonces podemos meter la información cruda a una tabla cruda y luego con el mismo SQL de Snowflake hacer las transformaciones y meterlo a nuestras tablas públicas. Todavía se utiliza mucho. Está basado más bien la computación de Snowflake está basada en la nube, ya sea AWS o Azure. Y pues su nombre viene de las topologías, ¿no? De los modelos de datos. ¿Se acuerdan qué era un modelo Snowflake? ¿Era normalizado o no normalizado? Es una arquitectura de bases de datos que extremadamente normalizada, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. De ahí viene su nombre, del modelo Snowflake o copo de nieve, donde tenemos una tabla central y tenemos muchísimos tablas de dimensión alrededor de esa tabla central. ¿Algo más que quieran comentar? Vale. Entonces, ya casi para cerrar, vamos a hacer una recapitulación de la importancia del Big Data, pero ahora en la parte de MLOps, ¿no? Ya sabemos que el Big Data no solamente es el volumen, sino también la variedad y la velocidad con la que se genera la información y que invariablemente nosotros tenemos que procesarla de una forma u otra. Pero una vez que esté procesada, pues ya tenemos un acceso a un universo muy grande de información variada y volumétrica que por supuesto nos va a servir para entrenar mejores modelos de Machine Learning, ¿no? Por ejemplo, los Large Language Model, a mí me da la impresión, no estoy seguro, de que se entrenaron con una cantidad de información enorme de Internet. Esos Large Language Model como GPT-4, como el de Google, y para ello tuvieron que hacer uso del Big Data. ¿Ok? Ahora, también nos sirve para analizar tendencias o para analizar, hacer un análisis exploratorio de cómo es el fenómeno que nosotros queremos modelar con Machine Learning. ¿Ok? Y el que tengamos acceso a más información hace que nuestro análisis sea más veraz y que refleje con mayor precisión el fenómeno en sí y de eso podamos nosotros seleccionar correctamente un modelo de Machine Learning. ¿Ok? ¿Recuerdan, por ejemplo, el ciclo de vida de la ingeniería de datos? ¿Lo recuerdan? ¿Lo vimos la clase pasada? ¿Lo recuerdan? Es lo que hemos visto desde de principio a fin, de que tenemos la información, la extraemos, la procesamos, monitoreamos. Sí, más o menos, pero no me acuerdo muy bien todos los pasos, ¿no? Ok, vale. Luego les paso esta presentación para que los chequeemos y la pasada también. Bueno, ese ciclo de vida de la ingeniería de datos es prácticamente el mismo ciclo de vida del Machine Learning, ya implementado ya como Machine Learning Operations,
con algunos puntos extra, como por ejemplo la observabilidad y automatizar automatizar los deployments y todo eso. Ok. Otro punto importante del Big Data en el MLOps es que es posible democratizar el MLOps. Es decir, tenemos tanta información disponible que si nosotros queremos hacer un modelo que prediga, por ejemplo, si va a subir o no el dólar con respecto al peso, pues podemos buscar información que nos sirva para hacer ese modelo. Que tenga buena accuracy, pues ya es otra historia, ¿no? Si queremos hacer un modelo de Large Language Model nosotros mismos y tenemos el hardware necesario, pues la cantidad de información que hay disponible nos permite que podamos hacerlo. Por el lado de la información, no tenemos tantas trabas. Y por último, el Big Data, pues da cabida a nuevas aplicaciones de Machine Learning, ¿no? Principalmente, por ejemplo, el Natural Language Processing, que lo hemos hablado varias veces, pues está basado en un modelo que se entrenó con mucha información procedente de Internet. Ok. Con esto yo doy por cerrada la sesión y nos quedan 10 minutitos. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacer llegar o algún comentario. Sí, dentro de las bases de datos no vi que se mencionara las bases de datos, estas de Time Series Database. No sé si tienen auge o participan dentro de esta parte del MLOps. Sí, ahí si tu aplicación lo requiere, pues definitivamente sí, ¿no? Pero una base de datos time series puede ser, pues, prácticamente cualquier base de datos que no esté orientada a datos estructurados únicamente, ¿no? Incluso MongoDB puede ser una base de datos time series. Sí, sí, claro, lo veía porque a la hora de que mencionaban lo de la parte de los logs, regularmente un log se va a ese tipo de almacenamiento porque te interesa mucho cómo fueron ocurriendo los eventos, ¿no? Y hacer esos sumarizados o operaciones con respecto al tiempo, ¿no? Ese es el... Y por ejemplo, ahora una pregunta para ti. Si tú estuvieses haciendo un modelo de Machine Learning, ¿cómo tú podrías tomar o aprovechar esa cualidad de esa base de datos para construir ese modelo? Por ejemplo, yo entiendo que el streaming es conforme te van llegando los eventos, ¿no? Pero muchas veces tú quieres tener esa reproducibilidad, ¿no? De los eventos, regresar como en el tiempo y simular que te fueron llegando para comparar, hacer estos testeos de que tu modelo se está acertando o no, ¿no? O sea, lo utilizaría para pruebas. Dado que puedo simular y he almacenado con base al ordenamiento los eventos, lo utilizaría, ¿no? O sea, en esa parte, ¿no? O sea, también esa capacidad la tiene un poco Kafka, ¿no? Que puedes regresarte a un log, ¿no? Puedes regresarte como en el tiempo para procesar y no empezar desde lo último, ¿no? Entonces, pero eso implicaría que estás almacenando esos eventos. Entonces, yo me imagino que para eso se ocupa. Y por ejemplo, otra es si te están llegando logs de un aplicativo, ¿no? Tratar de identificar si es una falla recurrente de un aplicativo, ¿no? O sea, te está quedando sin memoria, no le alcanza el procesamiento, tiene siempre la misma excepción, ocurre bajo cierto tiempo, pues podemos empezar a predecir que es algo que tenemos que ponerle atención. Vale. Le vamos a ceder la palabra a nuestro experto en Machine Learning, Rich. De hecho, por ejemplo, para el primer caso que comentas, o sea, no es tanto de que se vayan a usar
bases de datos que estén orientadas a series de tiempo, sino estamos más acostumbrados a integrar la parte de versionamiento, pero no el versionamiento de código como lo conocemos, sino versionamiento de los mismos datos para cubrir este tema de la reproducibilidad y de cómo entonces podemos usar a lo mejor versiones frías, que luego se les suele llamar también a eso, donde son datos que a lo mejor están más estables, por decirlo de alguna manera, y entonces tratar de replicar los experimentos. Porque el estar reentrenando conforme van entrando los datos en temas pues ahora sí considerando a tiempo real, pues termina siendo costoso para la aplicación. Entonces, a menos de que tengas una arquitectura suficientemente robusta, pues puedes entonces dedicarle tiempo, pero ahí va a ser el trade-off con el costo. Y otras de las cosas que ya se estarían viendo, pues dependiendo cuál va a ser el caso que tú estés tratando de predecir o de alinear, pues también viene de pronto de cómo vas a hacer más uso de ciertos temas de estadísticos, incluso inferencia causal, para empezar a determinar cómo vas a cubrir estas partes. Porque tratar de predecir y reajustar, o sea, y es algo que creemos que está sobrevalorado en realidad lo que es el tiempo real, ¿no? O sea, el decir vamos a recolectar los datos y vamos a tomar decisiones en tiempo real, pues qué tanto vamos en realidad a tomar esas decisiones, ¿no? O sea, qué tanto va a ser un cambio, una decisión que tomemos ahorita a las 6:55 con una decisión que vayamos a tomar a las 6:57, ¿no? O sea, ¿qué tanto en realidad le vamos a dar su relevancia a eso? Y lo otro que comentas sobre el mantenimiento predictivo, que fue el caso el segundo caso de uso que mencionaste, pues de entrada lo que luego suele ser más complicado es poder conseguir armar una base de datos que puedas estar monitoreando el cómo vas a darle seguimiento a tus sensores, por ejemplo, en este caso, para predecir qué es algo que vas a utilizar en cuanto llegues a detectar alguna anomalía que muy posiblemente viene a identificarse sobre cuándo falló tu sensor, ¿no? Entonces, vamos más digo, en resumen, vamos más a ver los temas de la reproducibilidad y el versionamiento en el módulo 7 y lo otro pues ya va a ser más de apoyarse justo en las mates, ¿no? Para eso. Gracias. No, por nada. Gracias, Rich. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Yo quería solo reforzar la diferencia entre dataset y dataframe. Como que me quedó claro las similitudes, pero la diferencia si me pudieran como volver a explicar. Sí, el dataset vamos a verlo como la evolución del data frame. Es lo último que sacó Spark con respecto a manejos de datos. Y el dataset se podría decir que está compuesto de pequeños data frames. Y la principal virtud que tiene es que puede manejar tanto datos distribuidos como no, perdón, como tanto datos tabulares o estructurados como no estructurados. Si recuerdas, el RDD únicamente puede manejar los dos también, pero tiene la desventaja de que no puede optimizar su procesamiento, porque el Spark Catalyst, que se encarga de la optimización, no puede determinar qué operaciones son redundantes, etcétera, etcétera. En cambio, con este nuevo sí puede hacer uso del Catalyst, sí puede optimizar las operaciones. Entonces, este nuevo sistema te permite cargar tanto estructurados como no estructurados y optimizar las operaciones, aunque no sean estructurados. Gracias. Como comentario, desventaja, tenemos acceso a él nada más por escala. Si nosotros queremos acceder a él por Python, no, la API no está abierta para utilizar el dataset. ¿Alguna otra duda? Pero con Java sí se puede, ¿no? O sea, sé que son fans de Python, pero con Java sí se puede hacer, ¿no? Y puedes consumir RDDs, datasets y dataframe.
La verdad no estoy seguro si Spark también tiene una API de Java. La verdad no estoy seguro. Porque está basado en Java. De hecho, necesitas los SDK para poder instalar Spark. Pero no estoy seguro si tienen una API para manipular Spark desde Java. Te la debo. Sí, creo yo que sí se puede. Nada más depende de cómo declares tu Spark Context. Ya con eso puedes saber si puedes utilizar RDDs o data frames o datasets. Vale, gracias por la aportación. Bueno, yo creo que vamos a dar por terminada la sesión. Ya prácticamente son las 6. Si tienen alguna duda extra o quieren reforzar algo, los espacios de mentorías se abren la próxima semana. Yo los recomiendo mucho porque tienen la oportunidad de platicar con 4 personas de 4 diferentes formaciones. Hay un Data Engineer, hay un Site Reliability Engineer, hay un Software Engineer. Entonces, si tienen alguna duda o alguna congoja que piensen que se les puede responder mejor alguien de tal perfil, ahí tienen la oportunidad de platicar cara a cara con ese perfil, ¿no? Entonces se los recomiendo mucho. Es invaluable ese espacio. Bueno, entonces sin más que decir, les deseo una bonita tarde y nos vemos pronto.